Combatiendo la gran corriente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, versículo 13. Gran corriente de los medios de comunicación, gran corriente de gobierno, gran corriente de la religión, gran corriente de la educación, gran corriente de la medicina convencional. De hecho, todo es la gran corriente social de la civilización en su conjunto. A medida que nos acercamos al final de esta era, se hará cada vez más evidente para aquellos con ojos para ver que el camino ancho, fácil, que casi todos han elegido terminará en un desastre. Pero mientras nosotros en la iglesia luchamos por vivir a la manera de Dios en medio de tal confusión, realmente captamos cuál es la verdadera fuente de las actitudes y valores prevalecientes en el presente, es decir, la gran corriente contra la que luchamos. Con demasiada frecuencia podemos adoptar casualmente la visión corriente de la humanidad como un estándar para nosotros y al hacerlo, olvidar la claridad contundente que Dios nos da sobre de dónde proviene en realidad. Y el gran dragón fue arrojado, esa serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versículo 9. En quien es el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Una cosa de la que debemos ser conscientes es que la experiencia tenida con la gran corriente alrededor de este mundo será diferente dentro de las diferentes áreas y sociedades. La mentalidad de la gran corriente dentro del cinturón bíblico estadounidense, por ejemplo, va a diferir mucho de la de una aldea africana, por ejemplo. Pero todos tienen mucho en común en el nivel básico. Todas esas grandes corrientes de las que somos testigos hoy y en dirección al clímax final de la sociedad actual, tienen sus orígenes firmemente en la elección equivocada del estilo de vida que se hizo en el jardín del Edén. Adán se rebeló, rechazó el gobierno de Dios y el camino de vida de Dios, eligiendo seguir su propio camino, decidiendo por sí mismo crear su propio conocimiento. En otras palabras, seguir el curso de los ángeles pecadores, según 2 de Pedro 2, versículo 4. Después de lo cual Dios sentenció a Adán y su familia, toda la humanidad en general, a 6,000 años de estar totalmente separados del gobierno de Dios, la religión de Dios, el conocimiento básico de Dios, los caminos de Dios que producen paz y felicidad y dan vida eterna. Dios dijo en efecto: lo has decidido, ve, forma tus propias ideas de gobierno, forma tus propias religiones y tipo de culto, forma tu propio tipo de educación y producción de conocimiento, forma tu propia forma de vida, forma tu propia sociedad y civilización completamente aislada de mí. La pura verdad, febrero de 1978. Se profetiza que esta forma amplia y popular de la humanidad se volverá progresivamente más intolerante contra los puntos de vista disidentes a medida que nos acercamos a la gran tribulación y al final del experimento de 6,000 años del hombre. Parte de esto sin duda será en las áreas legales, donde encontramos a hombres que inventan miles de leyes separadas en lugar de seguir la manera en que Dios aplica el espíritu y los principios. Por ejemplo, y citando solo un párrafo de uno de los sitios web de un gobierno de Europa relativo a la concurrencia a una iglesia en este tiempo, dice: canto. El canto congregacional no debe realizarse dado el mayor riesgo de infección por estas actividades. La música grabada puede ser apropiada como una alternativa al canto de himnos. La música no debe tener un volumen que dificulte las conversaciones normales. Está permitido que una persona cante en un servicio donde es una parte esencial del servicio. Tal cantante debe cantar detrás de una pantalla de plexiglas para proteger a los invitados. Se debe observar el distanciamiento físico en todo momento. Es posible que más de una persona cante durante el transcurso del servicio, pero esto no debe ser más de una a la vez y debe haber arreglos separados para proteger de la transmisión, por ejemplo, plexipantallas separadas o limpieza de pantallas entre cada uno.
El resultado final de aplicar solo la letra de la ley, que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con la ley de Dios, será un caos catastrófico y draconiano en extremo, ya que las autoridades intentan bloquear cada evasión de la ley cuando legalmente están imponiendo su propia voluntad. Me viene a la mente la cuarta bestia de Daniel 7. Podemos ver esta intolerancia estridente ya en funcionamiento en varias áreas. La clara falta de narrativas alternativas que están saliendo de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, su bombardeo verbal contra el presidente Trump y su sesgo pro-palestino sobre los disturbios actuales en el Medio Oriente. Los sindicatos universitarios bloquean y acallan a cualquier orador que se desvíe de su agenda de concientización, y una parte importante de esta agenda es su insistencia en una base evolutiva totalmente materialista para cualquier tema. La tiranía uniforme de los principales motores de búsqueda y empresas de redes sociales, y una parte importante de esta agenda es el mensaje de vacunación de las principales empresas farmacéuticas que silencia cualquier argumento disidente. Si a esta intolerancia se le suma el uso de bases de datos modernas como mecanismo de control, algo absolutamente imposible anteriormente, la contracción de la capacidad de ganarse la vida, a menos que se acepte la marca de la bestia, se convierte en una clara probabilidad, porque la gran corriente moral de todo tipo se ha degradado y corrompido, y se profetiza que lo será aún más, según 2 de Timoteo 3, versículo 13. Hacemos bien en prestar atención a la advertencia del señor Babson que el señor Armstrong menciona en su autobiografía. En este momento, Roger Babson fue una vez más el orador invitado en el almuerzo de la Asociación de Comercio de Morrison Hotel Cameo Room. Bien, señores, dijo, recordarán que hace un año les advertí que dentro de un año estaríamos en medio de la peor depresión que haya visto nuestra generación. Entonces noté que muchos de ustedes sonreían con incredulidad. Bueno, ese año ha pasado y aquí estoy de nuevo, y aquí está la depresión conmigo. Los líderes empresariales de Chicago no sonreían ahora. Luego Babson procedió a explicar por qué sabía lo que venía y los ejecutivos de negocios no. Ahora es la mitad del invierno, dijo. Si quiero saber cuál es la temperatura ahora en esta habitación, voy a la pared y miro el termómetro. Si quiero saber qué ha sido hasta ahora y la tendencia existente hasta el momento, miro un termómetro registrador. Pero si quiero saber cuál será la temperatura en esta habitación dentro de una hora, voy a la fuente que determina las temperaturas futuras. Bajo a la sala de calderas y veo lo que está sucediendo allí. Ustedes, caballeros, miraron las liquidaciones bancarias, los índices de actividad comercial, las cargas de los carros de valores, las cotizaciones de la bolsa. Miré la forma en que la gente en su conjunto se trataba entre sí. Miré a la fuente que determina las condiciones futuras. He descubierto que esa fuente puede definirse en términos de justicia. Cuando el 51% o más de toda la gente es razonablemente recta en sus tratos entre sí, nos dirigimos hacia una prosperidad cada vez mayor. Cuando el 51% de las personas se vuelven injustas en sus tratos comerciales con sus compañeros, entonces nos dirigimos a malos tiempos económicos. Autobiografía capítulo 12. Cristo y la Iglesia primitiva. La necesidad de luchar contra la gran corriente a nivel personal, incluso al darnos cuenta de que no es nuestro lugar cambiar este mundo en este tiempo, se puede ver en la posición de Cristo y los primeros apóstoles en que se encontraron hace 2000 años. La gran corriente de la religión en Judea en la época de Cristo estaba firmemente en manos de los fariseos y saduceos, y ay de cualquiera que usurpara su autoridad, incluso el mismo Cristo. Pero aunque Cristo no organizó ningún tipo de insurrección en ese tiempo, ciertamente no se andaba con rodeos en sus palabras para criticar sus doctrinas y tradiciones. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por tanto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino, y habéis omitido los asuntos más importantes de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto debéis haber hecho y no dejar lo otro sin hacer.
Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de extorsión y de exceso. Mateo 23, versículo 14 y versículos 23 a 25. Así como fue el caso de Jesucristo al tener que lidiar con la gran corriente de su época, también fue el caso de la iglesia primitiva, que también se encontró en gran medida en desacuerdo con los fariseos, saduceos y abogados. Pero en el caso de la iglesia primitiva también estaba sucediendo algo más, ya que muchos de los fariseos mismos se convirtieron al aceptar a Cristo como el Mesías y empezaron a vivir a su manera. Pero a diferencia de Cristo, quien pudo hacer la declaración, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, Juan 14:30, gran parte de su antiguo pensamiento farisaico principal lamentablemente permanecería, y era algo contra lo cual el apóstol Pablo tuvo que lidiar. En la época de la iglesia primitiva, este problema era particularmente extenso, incluso esclavizando al apóstol Pedro, a quien Pablo tuvo que reprender públicamente. Cuando Cefas, o sea Pedro, llegó a Antioquía, me opuse cara a cara con él, porque mantenía su actitud condenatoria. Porque antes de que vinieran ciertos hombres de parte de Jacobo, él solía comer con los gentiles, pero cuando llegaron comenzó a retroceder y separarse de los gentiles, porque tenía miedo de los que pertenecían al grupo de la circuncisión. Los otros judíos se unieron a él en su hipocresía, de modo que por su hipocresía incluso Bernabé se extravió. Cuando vi que no estaban actuando de acuerdo con la verdad del evangelio, le dije a Cefas frente a todos ellos: eres judío, pero vives como un gentil y no como un judío. Entonces, ¿cómo es que obligáis a los gentiles a seguir las costumbres judías? Gálatas 2, versículos 11 a 14. Más tarde, la gran corriente religiosa alrededor de la membresía cambió de ser judía en su base a ser más gentil y pagana, particularmente a medida que la religión del misterio sincrético iniciada por Simón el Mago aumentó progresivamente en poder y popularidad. Y una vez más, esta nueva gran corriente de influencia también estuvo presente dentro de la propia iglesia, haciéndolo aún más a medida que pasaba el tiempo en la Edad Media y más allá. Y recibirán la recompensa de la iniquidad como los que tienen por placer alborotarse durante el día, manchas e imperfecciones que se divierten con sus propios engaños mientras se deleitan contigo. Segunda de Pedro 2:13. Estas son manchas en vuestras fiestas, cuando se alimentan con vosotros, alimentándose sin miedo. Nubes son sin agua, llevadas por los vientos, árboles cuyo fruto se seca, sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. Judas, versículo 12. El problema de Israel. El Israel de antaño ciertamente tuvo un problema al sucumbir a las corrientes e influencia que lo rodeaban. Este no fue solo el caso religiosamente, porque también construyeron lugares altos e imágenes y arboledas en cada colina alta y debajo de todo árbol verde. Primera de Reyes 14:23. Sino políticamente también, como se puede ver con bastante claridad en su razonamiento, detrás de pedir a Samuel que les nombrara rey. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel en Ramá, y dijeron a él: he aquí tú eres viejo, y tus hijos no andan en tus caminos. Haznos ahora un rey para juzgarnos como todas las naciones. Pero esto le desagradó a Samuel cuando dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. Y el Señor dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no reine sobre ellos. La gente se negó a obedecer la voz de Samuel, y ellos dijeron: no, sino que tendremos un rey sobre nosotros, para que también nosotros seamos como todas las naciones, y que nuestro rey nos juzgue y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Primera de Samuel 8, versículos 4 al 7, 19 y 20. Desde el momento en que se fundó la nación de Israel al salir de Egipto, esta influencia de las costumbres de la gran corriente de las naciones circundantes se puede ver claramente. Un ejemplo clásico de esto es el incidente de Aarón y el becerro de oro.
ocurriendo pocas semanas después de salir de Egipto, ilustra cómo las costumbres de Egipto ciertamente no los habían abandonado. Solo tenemos que mirar los diversos artefactos egipcios en el Museo Británico, extensamente excavados en esa tierra antigua, para ver la preponderancia de ídolos e ideas paganas de esa época. Y esta influencia externa no se limita de ninguna manera al tiempo que pasaron en Egipto. Incluso se puede ver que el rey David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, sigue la posición aceptada de la época cuando censó a Israel, a pesar de que Joab lo advirtió contra él. Segunda de Samuel 24, versículos 1 al 4, Primera de Crónicas 21, versículos 1 al 4. Como se muestra en Deuteronomio, porque esta ley es tu sabiduría y tu entendimiento ante los ojos de las naciones, que oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 4, versículo 6. El Israel físico fue diseñado para ser un ejemplo en contra de la gran corriente aceptada de su tiempo, pero como se supo, fueron en realidad un mal ejemplo debido a la ausencia del Espíritu de Dios, pero finalmente serán un buen ejemplo desde el comienzo del milenio y más allá. En este plan encaja la verdadera iglesia, el Israel espiritual, llamado ahora específicamente a ser los maestros de una forma de vida bien diseñada para contrarrestar las actuales posiciones de las grandes corrientes paganas. Desafortunadamente, este no siempre ha sido el caso a lo largo de las eras de la Iglesia de Dios. No solo podemos ver varios ejemplos dentro de las 7 eras de la Iglesia mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, sino que el señor Armstrong a menudo nos advirtió de que no caigamos en la mentalidad protestante dominante en numerosas ocasiones. ¿Ha sido en vano mi enseñanza, hermanos? A veces me pregunto, me desanimo terriblemente. Creo que tanto protestantismo se ha contagiado que no entienden la verdad cuando se las doy. ¿Por qué somos las primicias? Voy a tratar de dejarlo claro esta tarde y todavía creo que no lo entenderán. Se nos ha contagiado tanto protestantismo que no podemos sacárnoslo de la cabeza. ¿Por qué las primicias? Pentecostés de 1985. Una batalla espiritual. A medida que se acerca el tiempo del fin, la narrativa de la gran corriente se alejará cada vez más de la mentalidad de Dios. Esto significa que el pueblo de Dios debería ser cada vez más diferente de quienes los rodean, no necesariamente en nuestra apariencia externa, ya que el ejemplo de Cristo para nosotros fue que se parecía a cualquier judío de su época. Pero lo que es mucho más importante es lo que está sucediendo en el interior, en nuestros corazones y mentes, y las acciones convertidas que luego resultan de esta diferencia. Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin reprensión, en medio de una nación torcida y perversa, entre la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, sosteniendo la palabra de vida, para que me regocije en el día de Cristo, porque no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Filipenses 2, versículos 12 a 16. No basta con rechazar la gran corriente de este mundo y, en consecuencia, pensar que estamos sobre terreno firme, pues hay bien y mal en el árbol equivocado. Pero como dijo el señor Armstrong en el capítulo 5 del Misterio de los Siglos, el bien es un atributo espiritual, no una acción física o material. Es vital que reconozcamos que la fuente de la mentalidad de la gran corriente que proviene del árbol equivocado se centra en el yo, en el obtener, y podemos exhibir este enfoque erróneo en muchas áreas de nuestra vida, pensando que lo estamos haciendo bien, ya sea adoptando la gran corriente o de otro modo. Hace casi 2000 años el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Corinto que no cayera en el mismo pozo que el antiguo Israel, que seguía las costumbres y el comportamiento aceptados, es decir, la gran corriente de las naciones que los rodeaban. El que piensa que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, versículos 6 al 12. Porque nuestro enfoque y administración de la ley de Dios debe ser del espíritu y no el enfoque de la letra que el mundo ha adoptado para sus estándares legales.
Sin embargo, ¿cuántos de nosotros dentro de la Iglesia de Dios ha traído a bordo el enfoque de la gran corriente? Recuerdo haber señalado en algún momento la importancia de administrar la ley de Dios según el Espíritu y no la letra, 2 Corintios 3, versículo 6. Pero lo triste es que el individuo simplemente no lo entendió, insistiendo en que de alguna manera deberíamos administrar por la letra y el Espíritu simultáneamente, algo que es totalmente imposible. Batalla del tiempo del fin. La posición de la gran corriente religiosa al final de esta era está destinada a estar mucho más polarizada en comparación con lo que vemos hoy dentro de la actual escena protestante evangélica fragmentada. Dentro de la palabra de Dios se nos anima constantemente a ser una solamente, porque compartimos un espíritu común, pero las autoridades mundanas centralizadas, políticas o religiosas, fuerzan su propia mente única debido a la intolerancia egoísta y el deseo de control. La antigua religión de misterio babilónica contra la que luchó la iglesia primitiva está destinada a estar allí en toda su gloria durante la gran tribulación, tiempo antes del regreso de Cristo. Al mismo tiempo, 2 personas estarán profetizando, los 2 testigos de Apocalipsis 11, con un poder que las fuerzas de oposición de la gran corriente no pueden silenciar ni contradecir abiertamente. En medio de esta disputa sin precedentes, se le dice al pueblo de Dios que se regocije mientras toda la civilización de la gran corriente se derrumba, porque una nueva era muy diferente está a punto de amanecer. Pero también hay una advertencia para que el pueblo de Dios salga de ella y se separe totalmente. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Alégrate por ella, cielo, y santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado de ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así con violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, versículo 4, 5, 20 y 21. Este mensaje del tiempo del fin es ciertamente consistente con otros pasajes que se encuentran en las Escrituras, donde se nos advierte acerca de la amistad con el mundo y sus caminos. Como Cristo oró antes de su crucifixión, que aunque estemos en el mundo, ciertamente no deberíamos ser parte de él, no ser parte de la narrativa de la gran corriente de este mundo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículos 14 a 16. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. La gran corriente milenaria. Se nos advierte en Mateo 7 que la gran corriente es ancha y fácil y que la gran mayoría de la gente del mundo simplemente son olvidadizas en cuanto al destino al que la gran corriente los está llevando. Pero a diferencia de esta mentalidad satánica que se está imponiendo a la humanidad en este tiempo presente, indicada en Efesios 2:2, la gloriosa libertad de los hijos de Dios se producirá con un espíritu muy diferente. En lugar de mantener un enfoque hacia el yo, será totalmente extrovertido y funcionará de una manera muy diferente. Ciertamente se advertirá a las naciones lo que sucederá si no suben a celebrar la fiesta y se ponen bajo el gobierno de Jesucristo. Zacarías 14. Pero a diferencia de la transición de Satanás que parece imponerse a toda la humanidad, aún se les dará la oportunidad de elegir como se les dio a nuestros antepasados hace todos esos milenios. Llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ti, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elige la vida para que tú y tu descendencia viva, para que ames al Señor tu Dios y escuches su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la duración de tus días,
para que habites en la tierra que juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Esto entonces se convertirá en la nueva gran corriente que fluirá del trono de Jesucristo en ese tiempo. Las aguas sanadoras físicas que transformarán el desierto de Judea y el extremo norte del Mar Muerto se dan como un tipo de esta corriente espiritual mucho mayor que está destinada a sanar al mundo entero, dando lugar al maravilloso mundo de mañana. Como Cristo destacó en las bienaventuranzas, el camino ancho y aparentemente fácil y extenso del mundo se compara con la vida que Él nos anima a llevar ahora. Estrecha es la puerta y angosto, afligido, atribulado es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Pero tengamos en cuenta que la vida en el útero se vuelve muy restringida justo antes del nacimiento, nuestro próximo nacimiento en la familia de Dios. En muy poco tiempo no se convertirá el Líbano en un campo fértil y el campo fértil parecerá un bosque. En ese día los sordos oirán las palabras del rollo, y en la oscuridad y las tinieblas verán los ojos de los ciegos. Una vez más los humildes se regocijarán en el Señor. Los necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Los despiadados desaparecerán. Los burladores desaparecerán, y todos los que tienen ojo para el mal serán eliminados. Los que con una palabra hacen a alguien culpable, los que traspasan al defensor en los tribunales y con falso testimonio privan de justicia a los inocentes. Por tanto, esto es lo que el Señor, que redimió a Abraham, dice a los descendientes de Jacob: ya no será más avergonzado Jacob, ya no palidecerán sus rostros. Cuando vean entre ellos a sus hijos, obra de mis manos, santificarán mi nombre, reconocerán la santidad del Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu ganarán entendimiento, los que se quejan aceptarán instrucción. Isaías 29, versículos 17 a 24.